La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas ha abordado temáticas de gran importancia para la implementación de la Ley 1448, como es el tema presupuestal, empleo y generación de ingresos, así como audiencias extraordinarias en las que se han escuchado a las víctimas en el Congreso. Además, se han generado espacios de participación territorial en los cuales nos acompañaron más de 3.000 asistentes de más de 50 municipios de 12 departamentos, siendo las víctimas sus principales protagonistas, a través de sus delegados de la Mesa Nacional, las mesas departamentales y municipales, así como organizaciones de víctimas nacionales y radicados en el exterior, quienes tuvieron la oportunidad de hacer escuchar directamente sus quejas, inquietudes y propuestas, acercándolos a la institucionalidad y a responder la garantía de goce de sus derechos. Uno de los mayores desafíos que Colombia enfrenta en la Constitución de Paz, la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado, que todavía sigue activo después de 50 años. En el caso de la reparación, el reto es grande, literalmente enorme. Según datos de la Unidad de Víctimas, actualmente son más de 8.679.000. Para profundizar en los retos que tiene la Ley de Víctimas, continuamos con el siguiente panel. La implementación de la Ley de Víctimas desde la institucionalidad, moderado por Yesid Lancheros, director del Canal Capital. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional que están atrás muy juiciosos en este tema, lo cual habla de la importancia que tiene también para los jóvenes saber sobre la paz en Colombia. En este panel vamos a tratar de hacer un balance sobre cómo va la puesta en marcha, cómo va de alguna manera la tarea de reparar a las víctimas. Se promulgó una ley, la ley 1448 en el año 2011 y es el momento de hacer un balance, y esta mañana saludamos en este panel al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. A la doctora Yolanda Pinto, directora para la unidad para las víctimas, a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y también está con nosotros Camila Medina Arbeláez, que es la directora de Construcción de Memoria e Historia. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. Ministro, empecemos con usted. 7 años después de promulgada la ley 1448, lo que mucha gente se pregunta es ¿qué balance hay? ¿Cómo se están cumpliendo las metas? ¿Y qué podemos decirle hoy a las víctimas y a los colombianos en general? Bueno, muy buenos días. Me alegra encontrarme aquí con tantos rostros conocidos y estar aquí también con compañeros del gobierno en este panel. Quiero destacar la buena iniciativa del senador Juan Manuel Galán de organizar este evento, y además valga la pena esta oportunidad para hacerle a él un reconocimiento porque, y creo que este es el momento de hacérselo porque pues ya está a pocos días de dejar de ser senador de la República, porque gracias al liderazgo del senador, esta mesa del Congreso de la República que le hace seguimiento a la Ley de Víctimas se mantuvo vigente y tuvo una muy buena dinámica. A mí me parece que en este tipo de eventos normalmente se acude a las cifras para hacer el balance que corresponde, y eso está bien, pero yo empezaría por decir algo que uno no puede medir en cifras, pero que creo yo es lo más importante luego de varios años de vigencia de la Ley de Víctimas, y es que las víctimas hoy están en la agenda de la política pública nacional. Hoy no hay, o mejor, para decirlo en términos de la coyuntura actual, yo creo que todos los candidatos que emularon en la primera vuelta y con seguridad los que emularán en la segunda vuelta han hablado de las víctimas. Todos los candidatos al Congreso de la República, o en su inmensa mayoría los que fueron elegidos y los que no fueron elegidos, pero los que participaron del debate electoral de hace unos meses, hablaron de las víctimas. Cada cierto tiempo y muy frecuentemente hay eventos de esta naturaleza en que se hacen balances, críticas, observaciones,
sobre la implementación de la ley de víctimas, sobre la política pública para las víctimas. Es decir, me parece que el primer gran elemento positivo a manera de balance de estos años es que las víctimas hacen parte de una política pública que seguramente tiene aciertos, errores, desafíos por delante, pero existe una política pública y es una política pública que a mi modo de ver llegó para quedarse. Ya hoy nadie puede desconocer esa política pública. Por supuesto, el nuevo gobierno, me imagino yo, hará ajustes, tendrá una visión distinta a la que hemos tenido nosotros, pero no va a acabar con la política pública para la atención a las víctimas, de tal manera que a mí me parece que ese es el balance más positivo que uno puede hacer. Y algo que me indicaba la directora de la unidad de víctimas, ahora que estábamos sentados aquí, y a lo mejor yo me voy a anticipar y le voy a robar algo de lo que ella iba a decir. Tiene ella una gráfica que indica cómo en el registro nacional de víctimas el número de víctimas que llegan a él ha venido cayendo de manera dramática. Y eso lo que significa es que, claro, ya hubo un momento de, digamos, de una gran inscripción de víctimas en el registro, era obvio, pero en la medida en que ese registro empieza a caer en los últimos años, ese ya es, digamos, una consecuencia de la garantía de no repetición que significó la firma de un acuerdo de paz, es decir, menos víctimas, ya vamos acabando esas fábricas de víctimas que han existido en la historia nacional en los últimos años. Bueno, muchas gracias, ministro. Veía aquí en un documento de contexto que más de 50 entidades son las responsables en los órdenes nacionales y territoriales de la reparación de las víctimas. Doctora Yolanda Pinto, ¿qué balance hace usted de estos 7 años desde la promulgación de la ley? ¿Se están cumpliendo los objetivos? ¿Se están cumpliendo las metas? Gracias. Muchas gracias. Yo quiero primero, permíteme saludar en especial a todas las víctimas que se encuentran hoy aquí con nosotros, a la Mesa de Participación Nacional, Comité Ejecutivo, a su coordinador Odorico. Quiero saludar a los congresistas, senadores y representantes que se encuentran aquí con nosotros, al senador Juan Manuel Galán, muchas gracias por esta magnífica oportunidad, a todos mis compañeros, señor gobernador del Huila, y a todos los señores alcaldes y funcionarios del Estado que están con nosotros. Saludo a todos mis compañeros de mesa. Yo creo que la política de víctimas y concretamente la ley 1448 de 2011, impulsada en el Congreso de la República por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, que creó toda una ruta de reparación a las víctimas y que en primer lugar mejor reconoció a las víctimas, las visibilizó, hoy muestra unos avances muy significativos. O sea, es una herramienta que ha servido para dignificar a las víctimas, para reconocerlas, para visibilizarlas y en muchos casos para contribuir a su reparación, que por supuesto no devuelve nada lo que el conflicto nos quitó, pero sí contribuye en algo a sanar sus heridas, a restablecer sus proyectos de vida. Quiero, antes de seguir, porque pues yo traía una presentación muy completa, pero voy a referirme exactamente a lo que tú me preguntas, pero yo quiero enviar desde aquí mi voz de protesta como víctima que soy del conflicto armado al Congreso de la República y especialmente a los congresistas, senadores en este caso, que se refirieron a las víctimas ayer en el debate donde se hundió el proyecto de las 16 curules de la manera como lo hicieron. Las víctimas no somos serviles de ningún grupo al margen de la ley. Las víctimas somos las que llevamos la peor parte en el conflicto armado y era un propósito muy especial y muy importante para el país que ellas estuvieran en el Congreso de la República. Yo aspiro y deseo profundamente que esta, como dijo la representante Pizarro, no sea la última vez que se hace el intento y que en los próximos intentos o en el próximo intento tengan las víctimas su representación en el Congreso. A la fecha de hoy hemos podido atender el proceso de reparación de un número muy importante de víctimas.
y aunque aquí en el panel anterior se dijo que no eran cifras que nos debíamos referir a las víctimas, hay que hacerlo, Claro. hay que hacerlo porque hay que mostrar cuántas víctimas están hoy en el registro y a cuántas hemos podido llegar con los derechos que la ley les consagró. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir una frase que dijo el presidente Santos cuando cuando se promulgó la ley. Las víctimas quieren la justicia, pero más que nada quieren la verdad. Aquí ya lo escuchamos en el panel anterior. Lo que queremos es la verdad. Y saben una cosa, que además de lo que lo dijo el presidente, lo he comprobado por todos lados donde hemos estado haciendo presencia, las víctimas no quieren que haya más víctimas en Colombia. Esa es una de las principales mensajes de las víctimas. La ley de víctimas ha sido estudiada no por colombianos solamente, sino, por ejemplo, por la Universidad de Harvard. En 45 experiencias de 31 países que estudió la universidad, encontró que esta ley, que la política de víctimas de Colombia es la más completa y la más ambiciosa, en el mejor sentido de la palabra. Hoy somos el 17% de la población colombiana víctimas del conflicto armado. El único país que ha consagrado en la reparación 12 hechos victimizantes, que no es solo el secuestro, ni el asesinato, ni el desplazamiento, son 12 hechos victimizantes. Y con Marruecos somos los únicos países del mundo que hemos consagrado la reparación en enfoque diferencial. Esto es bien significativo, porque no somos las víctimas de un solo, ni solo mujeres, ni solo hombres, ni solo indígenas, sino que estamos apuntando y entregando y acompañando la reparación de todas las víctimas del conflicto, no importa el enfoque diferencial que tenga. Hoy están inscritas en el registro único 8.679.000 víctimas, de ellas 6.944.000 son, conforme a la ley, son sujetos de reparación administrativa. Como lo decía el señor ministro, por fortuna la máquina de hacer víctimas ha disminuido, él ya lo mencionó, no quiero repetirlo, pero lo que quiero decir es que en el año 2007, 14.000 víctimas solamente, gracias a Dios, llegaron al registro, aunque todavía son muchas. De ese total, víctimas. doctora Yolanda, ¿cuántas se han reparado? De las Vamos 6 allá, ya vamos para allá. La reparación la ley tiene un componente que es la asistencia, antes que la reparación, y ayuda humanitaria. Es importante decir que el año 2015 al 2017, solamente porque este informe era de este periodo de gobierno, hemos podido atender a 3.550.000 hogares con acompañamiento en asistencia humanitaria y ayuda humanitaria. Eso ha significado una inversión y hay que decirlo, porque aquí tiene mucha importancia el apoyo del Congreso y por supuesto del gobierno en los recursos dispuestos. 2.399.000.000.000 se han invertido del 2015 al 2017 en ayuda humanitaria. Hemos hecho 4.300.000 giros de ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que entrega la unidad, que es la entidad más grande en asistencia humanitaria, se hacen a través del Banco Agrario, no se entregan en mercados ni estos temas, sino en recursos que las víctimas utilizan inclusive no solo para comer, sino para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. La reparación integral entonces contempla 5 medidas de reparación: medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, medidas de indemnización, restitución de tierras y garantías de no repetición. En la reparación integral podemos mencionar que hemos atendido, permítanme colocar ahí las gafas, hemos hecho una tarea muy importante. La unidad para las víctimas tiene 120 puntos de atención en todo el territorio nacional y tiene 26 centros regionales en los que atendemos diariamente tal vez casi 2 millones de personas, víctimas y no víctimas, muchas que acuden a buscar el apoyo de la unidad.
hemos atendido en asesorías al derecho de reparación a 1.200.000 víctimas. Hemos acompañado mediante la estrategia de programas de acompañamiento para inversión adecuada de sus recursos a casi 400.000 víctimas. Bueno, doctora Yolanda. Pero voy a decirte Sí. otras cifras, y permítame para Sí. redondear. Como les decía, traía una información muy detallada porque es muy importante que el país la conozca y la Comisión del Congreso de la República del Senado. Este informe, sin embargo, llega a la Comisión con todos los detalles. A la fecha de hoy, en las distintas medidas de reparación, que son 5, la unidad, solo la unidad, ha atendido a más de 3 millones de víctimas y a más de 4 millones en asistencia humanitaria. Y si sumamos todo lo que hemos hecho con las demás entidades que ahora van a escuchar buena parte, la reparación a las víctimas, que ha sido importante y que yo reconozco indudablemente que nos falta mucho más y que el próximo gobierno ojalá duplique todos los esfuerzos o triplique los esfuerzos del gobierno actual, que fue el único gobierno que nos reconoció como víctimas, porque yo estaba en el Congreso anterior cuando nuestra ley de víctimas se hundió en el Congreso anterior. La hundió el presidente de entonces. Y esta ley de víctimas requiere del apoyo y del acompañamiento de cualquier gobierno. Yo estoy segura que no le va a quedar fácil al gobierno que llegue, cualquiera de los dos, Bueno. sustraer o rebajar el compromiso con las víctimas. Y al contrario, yo desde aquí pido y espero que sea un compromiso, si se puede, superior al que ha sido el de este gobierno, que ha sido bien importante. Bueno, muchas gracias, doctora Yolanda. Doctor Ricardo Saugal, desde la unidad de restitución de tierras, ¿qué balance se hace en este tema? Jessy, buenos días a mis compañeros de panel, al doctor Juan Manuel Galán por la invitación y reconocimiento al Congreso, porque durante estos 7 años la Comisión de Víctimas ha funcionado periódicamente, nos han advertido de las cosas que toca ajustar, también han celebrado cuando hemos hecho las cosas bien, y yo creo que esa es la labor del Congreso de la República. La senadora Sofía Gaviria, que también nos acompaña, que también ha estado muy pendiente del tema de víctimas, y los demás congresistas que también nos acompañan. Ricardo, eso. Ok, Ahí. qué bien, listo. 7 años después, el tema de restitución de tierras, ¿cómo está? Cuando nosotros arrancamos la restitución de tierras, se nos decía que no iba a ser posible hacer restitución de tierra en el país, que aquí toda la vida se habían robado la tierra y que era muy difícil que eso fuera a cambiar. Recuerdo yo un evento en Necoclí, donde dijimos va a haber restitución, y allá el presidente de la República, el doctor Juan Manuel, dijo vamos a hacer restitución. ¿Qué ha pasado 7 años después? Hoy hay jueces de la República a lo largo y ancho del país especializados en restitución de tierras, que están escuchando a víctimas que están reclamando sus tierras, y hoy hay todos los días sentencias restitutivas. En un país como el nuestro, donde la debilidad estatal es tan grande en muchas zonas de nuestro país, pues tener eso es un cambio de la noche a la mañana, porque hace unos días el que decía en lo más profundo del Caquetá quién se quedaba y quién se iba eran los jefes de las FARC, o en Córdoba eran los señores Castaño, dependiendo de la zona del país. Hoy en todas esas zonas hay jueces de la República que están dirimiendo los conflictos. En términos de cifras, Jessy, ¿cómo estamos? Nosotros hemos recibido 112.000 reclamos de personas que dicen a mí me quitaron tierra. De esos 112.000 reclamos, nosotros estamos en este momento atendiendo el 80% de esos reclamos. Y es analizando si definitivamente a ese campesino sí lo obligaron a salir o si el problema que él tiene es un problema de otra índole y no de restitución de tierras. En el análisis que nosotros hemos hecho de esos reclamos, ya finalizamos nosotros el estudio de 60.000 reclamos, y en esos 60.000 reclamos encontramos que 22.000 tienen toda la razón en reclamar. Y en términos de hectáreas, ¿cuánto es eso? 1 millón, en el último corte nos votaba 1.012.000 hectáreas. Para uno entender la dimensión de 1.012.000 hectáreas,
Colombia tiene sembradas 7 millones de hectáreas. Entonces estamos hablando de una tierra bastante significativa. Y eso lo están estudiando los jueces, y los jueces ya le han devuelto a las víctimas 300.000 hectáreas. Y lo más interesante es, en el 90% de los casos, los jueces le han dado la razón a la víctima. Que eso es, o sea, uno podría decir que de ese 1.000.000 de hectáreas que lleva hasta ese momento, por bajito 900.000 tienen que regresar a sus legítimos propietarios. Es muy bueno, pues viendo la complejidad de lo que estamos haciendo, porque es un componente de la política que toca callos, que toca a gente en las regiones que en su momento se quedaron con tierra de campesinos y que ahora toda la gente se le olvida lo que ocurrió. Aquí hace un momento Soraya hablaba todo el tema de memoria. Aquí en el tema de tierra se distorsiona mucho la memoria. La gente tiene problemas de memoria y un poco lo que le ha tocado hacer la justicia restitutiva es refrescar esa memoria y poner el justo término para empezar a darle el sitio que le corresponde a las víctimas. Bueno, muy bien, doctor Ricardo. Camila, desde la construcción de memoria, ¿qué balance se hace? Buen día. Buen día a todos y todas. Un fraterno saludo a nombre del Centro de Memoria Histórica a las víctimas que hoy aquí nos acompañan, en especial a Soraya, a Pastora, a María José, a Consuelo, que las acabamos de escuchar en el panel anterior. Yo quisiera arrancar, digamos, respondiendo a tu pregunta, primero reconociendo que el trabajo del Centro de Memoria Histórica no partió de ceros, ¿cierto? Partió justamente de la lucha de las organizaciones de víctimas y de las víctimas que durante años y décadas han construido memoria en sus territorios, en el marco y durante el desarrollo del conflicto armado, construyeron memoria justamente para denunciar, para no olvidar y dejar, digamos, un legado de lo que en ese momento les estaba pasando. El Centro de Memoria, creado por la Ley de Víctimas, recoge el acumulado y se basa en el acumulado justamente de esas memorias y de esos procesos de exigibilidad y de lucha que vienen de esas organizaciones previas. En ese marco creo que a hoy el Centro de Memoria Histórica ha contribuido a esclarecer lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado, así como a la comprensión social también de lo que allí ha acontecido, pero sobre todo a crear una esfera pública de la memoria donde la voz de las víctimas es la que está en el centro, digamos, de esta discusión y de ese diálogo democrático. En ese marco quisiera destacar los siguientes logros. El primero es que hoy Colombia cuenta con 83 informes de esclarecimiento que se han construido de manera participativa y en conjunto con las víctimas, que nos ayudan a comprender esos engranajes de la guerra. Es acá, digamos, es la memoria y es la verdad la que está consignada en esos informes, a partir de la voz de los territorios, de las víctimas, pero que nos ayudan a esclarecer sobre todo qué es lo que ha sucedido, los daños, las magnitudes que el país no conocía sobre lo que han cometido distintos actores armados en la guerra. También hoy contamos con un Archivo Nacional de Derechos Humanos donde reposan más de 313.000 documentos que serán para la historia muy importantes como legado testimonial de lo que ha sucedido acá. Y este archivo está construido sobre todo a partir de los grandes aportes que las organizaciones en los territorios y de las víctimas han legado también como copias fidedignas al archivo que hoy es patrimonio, pues, del conjunto del país. Hemos avanzado en la construcción social y física del Museo Nacional de la Memoria, que esperamos abra sus puertas en el 2020, acá en Bogotá, pero que se constituye y esperamos que así sea como un lugar en un museo red, un museo que hable, como decía Soraya hace un momento, con esos distintos lugares de memoria, con esas distintas expresiones también en los territorios de lo que han construido las víctimas allí. También hoy podemos decir que la Dirección de Acuerdos para la Verdad, en cumplimiento de la Ley 1424 del 2011,
puede aportarle al país más de 11.000 testimonios de personas desmovilizadas de grupos paramilitares que se acogieron a esta ley y que son realmente un aporte al esclarecimiento desde la voz de los perpetradores sobre lo que ocurrió en el marco del conflicto. Y sin duda creo que, para terminar, quizá uno de los legados y los logros más importantes con los que cuenta esta construcción de memoria hoy es el apoyo a distintas organizaciones a lo largo y ancho del país para que desde sus propios lenguajes, manifestaciones diferenciales también, desde los grupos étnicos, desde la voz de las mujeres, sean ellas quienes construyen y ponen en la esfera pública sus memorias en el marco de una construcción y un diálogo democrático. Bueno, muy bien, Camila. Vamos a entrar a una segunda pregunta para las personas que nos acompañan en este panel, que tiene que ver con los retos, con los desafíos. Se sabe que quedan 3 años para la vigencia de esta ley, hay un cambio de gobierno muy pronto. Ustedes saben cuáles son los retos, qué ha sido lo difícil de poner en marcha para darle cumplimiento a la norma. ¿Cuáles son los retos en los próximos 3 años, ministro, que le pueden quedar al nuevo gobierno, a su juicio? Aló. Bueno, en primer lugar me parece que hay un reto que es de Estado, digamos, independientemente de este o del próximo gobierno. Por supuesto que con mayor razón para el próximo gobierno. Me refiero a que hay como la sensación, no voy a decir que esto es para todas las entidades territoriales, pero sí creo que hay como una impresión generalizada en las entidades territoriales, salvo excepciones muy elocuentes como la del señor gobernador del Huila aquí presente, de que esta es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y que las entidades territoriales no tienen responsabilidades en esta materia. Nosotros desde el Ministerio del Interior hemos tratado de forma pedagógica de vincular mucho más a las entidades territoriales en todo este esfuerzo. Toda la política de atención y reparación a las víctimas es una política monumental desde el punto de vista de sus propósitos, de sus objetivos, y esto desborda la capacidad del gobierno nacional y hay que contar también con los gobiernos territoriales. A mí me parece que ese es un desafío inmenso. El segundo, yo también diría que es un problema de comunicación. Al final del gobierno uno empieza a mirar hacia atrás y a decir, bueno, en qué nos hemos equivocado, en qué nos faltó un mayor énfasis, y yo diría que nos ha faltado una mejor comunicación para que la comprensión de la política de atención a las víctimas sea global y no se circunscriba única y exclusivamente a la indemnización. Normalmente se nos evalúa por el número de víctimas indemnizadas. Y entonces como que nos quedamos, yo no sé si estamos más o menos en 800.000, entonces como que pareciera como que solamente se han atendido 800.000 víctimas y resulta que la indemnización administrativa es una de las políticas de reparación, solo una. A esa hay que sumarle la de restitución de tierras, la atención, que en materia de atención pues son millones de víctimas. Entonces, claro, se empieza a creer que lo único que es destacable y lo único que hay que reconocer es la indemnización administrativa, y la ley contempla todo un conjunto de medidas de atención, de medidas de reparación, y yo creo que ahí nos ha faltado una mejor comunicación, porque todos aquí insistimos en cuál importante es la verdad, pero no tenemos ni siquiera cuantificadas en nuestra memoria, digo yo, en nuestro imaginario, a las víctimas que han recibido la verdad. Y entonces pareciera que es más importante el número de víctimas que ha recibido la indemnización que el número de víctimas que ha podido conocer la verdad de lo que ocurrió. Entonces creo yo que la comprensión en integralidad de la política tiene que ser un gran desafío, sobre todo para la reconciliación, porque si lo único que se entiende como reparación a las víctimas es la indemnización, pues la indemnización yo diría que no es la medida más proclive para la reconciliación. Quizás la verdad
y otro tipo de medidas son, digamos, mucho más proclives a ese gran propósito nacional que debe ser la reconciliación. Bueno, muy bien, ministro. Doctora Yolanda. Yo tengo nosotros en la Unidad Nacional para las Víctimas consideramos varios retos muy importantes para el próximo Congreso y para el próximo gobierno. Indudablemente ampliar la vigencia de la ley. Muy corta en el tiempo, ¿no? Ahí hay una herramienta que, digamos, obliga al Congreso o permite que el Congreso revise los avances y autónomamente produzca una prórroga, pero hay que hacer esa, por lo menos hasta empatarlos con los acuerdos de La Habana, hasta empatarla, ¿no? Segundo, continuar con los ajustes normativos que la Corte y los acuerdos mismos consagran. Hay que hacer unos ajustes normativos. Fortalecer la ejecución de acciones conjuntas de todo el sistema de atención y reparación a las víctimas y con los organismos nuevos o con los mecanismos que creó el acuerdo, la Comisión de la Verdad, Justicia, la JEP y la Comisión de la Unidad para Búsqueda de Desaparecidos. Es necesario articular la política de víctimas con los planes de desarrollo, no hay duda que eso hay que hacerlo. Tenemos que analizar las nuevas dinámicas del conflicto para fortalecer la respuesta del Estado. Promover el seguimiento, la formulación, el fortalecimiento de la política pública, dándole continuidad a los ejercicios de participación de las víctimas. Qué importante consideramos esto. Optimizar los diferentes sistemas de información de la unidad y de las entidades del SNARIP, incluyendo los sistemas territoriales y para poder mejorar la calidad, la oportunidad y la pertenencia de la oferta institucional para las víctimas. Las víctimas, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos las entidades, a veces no conocen en plenitud la oferta institucional y no conocen más bien los mecanismos para acceder a la oferta institucional, porque como lo decía el señor ministro, la política de víctimas no está solo en manos del gobierno nacional, está en manos de los entes territoriales. Somos más de 50 entidades, como tú lo mencionabas. Debemos diversificar y fortalecer las fuentes de financiación de la ley. Este es un tema muy importante. A pesar de que la inversión ha sido tan significativa, yo creo que es un sector que en el presupuesto de la Nación ha sido, digamos, si se puede decir así, bien tratado. Es necesario, en lo posible, que el próximo gobierno redoble esos esfuerzos financieros y pueda aportar mayores recursos para que todas las medidas puedan ser implementadas con las víctimas y además, por supuesto, puedan ser atendidas y reparadas todas las víctimas. Ampliar la cobertura de atención psicosocial, esa para mí sí que es importante. Hemos atendido hoy a 700.000 víctimas en la ruta de reparación emocional y hemos atendido en reparación colectiva, a la que se refería Pastora, que puede hacer que ahora más adelante pueda contarles todo lo que hemos hecho y lo que hay por hacer. Pero la reparación emocional para las víctimas es la gran oportunidad que las acompaña a sanar las heridas, a volver a creer, a volver a confiar, a reconstruir esa comunidad, ese tejido al que se refería Pastora en su intervención. Entonces, los retos son muchos, a pesar de todo lo que hemos apostado por las víctimas y hemos acompañado a las víctimas, nos quedan muchas cosas por hacer y hay que hacerlas. Yo creo que ese es un reto muy grande para el próximo gobierno y para el próximo Congreso de la República. Bueno, muy bien. Doctor Ricardo, en el tema de tierra sí que hay retos y desafíos. ¿A Petro o a Duque usted qué les diría? ¿Ah? No intervenga en política, evidentemente, pero ¿qué mensaje les daría así en abstracto, en genérico? ¿Te ayudamos? Le dañó el micrófono con la pregunta, ¿ve? Aquí está. A ver, uno podría mirar en temas de tierras 3 niveles de reto. Hay un reto grande en aquellas zonas estabilizadas porque aquellos que volvieron
permanezcan en las tierras y las hagan productivas y el Estado los acompañe. Ese es un reto enorme. O sea, a uno le da, pues, o lo reta a uno en muchas zonas donde las FARC ya no está, los campesinos están volviendo y que les toque solo. Yo creo que hay un reto enorme por acompañar a esa población que está volviendo. Hay retos también del Estado en zonas donde el Estado de Derecho no pega mucho. Voy a poner un ejemplo, en el Urabá para nosotros es muy difícil que una sentencia que profiera un juez, al otro día la gente está mirando cómo la desconoce. Y eso es porque el Estado de Derecho, la institucionalidad es muy débil y toca fortalecerla. Y también hay que sincerar con el tema de víctimas en zonas donde si toca mirar y ahí repensar, el Congreso le tocará repensar y al gobierno que llegue, es si hay zonas donde toque pensar en temas compensatorios, el catatumbo, o sea, para uno ponerlo como en términos de realidad, uno decir, no, usted espérese, el catatumbo llevamos esperando cuánto tiempo, entonces también el derecho de la víctima a tener como un horizonte cierto de que va a ser reparado. Entonces, ahí es un tema también de sincerar si para algunas zonas del país va a tocar entrar en terrenos compensatorios. Ahora, yo estoy hablando solamente desde la óptica de restitución y obviamente que el gran desafío para el gobierno que llegue es conseguir que nunca más un campesino recurra a un actor armado para dirimir un conflicto que tiene con un vecino. Ese es un reto enorme, que yo lo digo aquí muy sencillamente, pero los que vivimos la ruralidad, eso tiene toda una significación, porque eso es legitimar el Estado allá en esas zonas donde ha sido el gran ausente. Y lo pongo en estos términos. El reto de la unidad en el Caquetá aún lo que queda de las FARC o esas estructuras que están ahí aún intentan hacer o están buscando todavía, no sé si añorando lo que vivían antes, dirimir los conflictos por la tierra, entonces hasta intentan hacer procesos restitutivos. Ahí nos ha tocado a nosotros entrar con el juez, pero a veces nosotros nos demoramos mucho, y cuando digo nosotros somos el Estado colombiano. Entonces, en esas zonas al Estado le toca entrar con todo, para que no vuelva a pasar lo que pasó durante las últimas décadas, Jessy. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Camila, ¿cómo lo ves tú? Los retos que quedan. Retos muchísimos, pero quisiera destacar 5. El primero de ellos es comprender que así como el proceso de reparación seguramente no se podrá agotar al 2021, tampoco un proceso de reconstrucción de memoria. La memoria es un proceso y es un camino a largo plazo que necesita seguir siendo apoyada por el Estado en el marco como lo prevé, digamos, la ley de víctimas y como lo ha hecho hasta este momento, pero es un proceso a largo plazo. Sabemos mucho, hoy el país conoce mucho de lo que ha ocurrido, pero falta muchísimo por conocer, por esclarecer y muchas voces y poblaciones por escuchar todavía. El segundo tiene que ver con poner en el centro la no construcción de una verdad oficial, y eso, digamos, creo que es importante destacarlo. Actualmente en la ley está establecido de esa manera y creo que es algo que el Congreso y todos los colombianos y colombianas debemos defender. La memoria y la verdad no es solo una, y este centro de memoria y los esfuerzos que en clave de verdad y memoria hace el Estado no deben ir nunca orientados a construir una única verdad oficial, sino justamente hacer de la memoria un campo de diálogo democrático, ¿cierto? Y ese es, creo, un reto y un riesgo que siempre corre la memoria, pero que quisiéramos poner sobre la mesa. El tercero es el reto de la apropiación social de esa memoria, y allí quizá el reto más grande es la articulación con el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Cómo llevamos esto que conocemos a las escuelas, a las universidades? Hemos avanzado en ello, pero nos falta muchísimo camino por recorrer, justamente para que en una mirada comprensiva y crítica, pues se pueda desde los colegios también comenzar a comprender no solo qué pasó, sino cómo esto no debe volver a repetirse. Y en cuarto lugar, creo que sin duda la sostenibilidad en particular del legado
que va a ser el Museo Nacional de la Memoria y el Archivo de Derechos Humanos como plataformas de ese diálogo, de interlocución también con los territorios, pues creo que ese es un reto muy grande, digamos, a futuro, cómo el país, el Estado asume el Museo Nacional de la Memoria también como uno de sus grandes legados en clave de no repetición para la sociedad colombiana. Bueno, muy bien, viene la última ronda para todos. La pregunta en este sentido, para cerrar, muy puntual, es: en el marco de la implementación de los acuerdos de paz desde cada una de las entidades, ¿qué medidas se han tomado para adecuar la política pública de víctimas? Empecemos en esta ronda por aquí con la doctora Conforme a los acuerdos. Bueno, yo quiero recordar que la ley 1448 es anterior a los acuerdos de La Habana y que es precisamente, fue la fuente, digamos, para el punto quinto de los acuerdos de La Habana. Para mejorar y para avanzar en la implementación de los acuerdos, la unidad tiene el gran compromiso de acompañar a las víctimas en la búsqueda de justicia, verdad y garantía de no repetición. Y estamos trabajando de la mano con los organismos, las instituciones que se crearon, con la JEP, con la Comisión de la Verdad y la de búsqueda de desaparecidos, de personas desaparecidas, en la construcción de unos protocolos que garanticen la presencia de las víctimas, el poder llegar las víctimas a obtener la verdad y la justicia en estas entidades, en estos propósitos. La unidad para las víctimas las acompañará en unos mecanismos que deben quedar fijados en unas rutas y ahí estaremos con las víctimas en esos escenarios acompañándolas. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora Yolanda. Ministro. Bueno, se han hecho varios desarrollos normativos que tienen que ver con las víctimas. Vale la pena aquí recordar que el acto legislativo que estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición surge a partir del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Ese acto legislativo que creó tanto la JEP, que creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y que creó la Comisión de la Verdad, es todo un instrumento pensado para garantizar los derechos de las víctimas. Además de ese acto legislativo, que ya es una norma constitucional, avalada además por la Corte Constitucional, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en este momento está siendo examinada por la Corte Constitucional, y en ella se reivindican y se desarrollan varios de los principios que se establecieron en el acto legislativo. Yo debo aquí además destacar que con la muy buena participación de los congresistas aquí presentes, cuando discutimos la ley estatutaria, se incluyeron varias disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas en todas las actuaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que yo diría que en general todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es pensado a partir de los derechos de las víctimas. Y hay una norma constitucional que también se aprobó, que es muy importante, que no es muy conocida, pero es una norma que prohíbe desde el nivel constitucional la conformación de grupos civiles organizados. Es, digamos, una disposición que yo diría se elevó a rango constitucional porque esa prohibición existía desde el nivel legal, pero es justamente una garantía de no repetición. Haberla llevado a la más alta jerarquía normativa es justamente una garantía para las víctimas. Muy bien, doctor Ricardo, para cerrar. Para cerrar, pues tal y como lo dijo Yolanda, el componente de restitución no se negoció en La Habana, y en el posacuerdo lo que hicimos básicamente fue ajustar la estructura de la unidad para volcarnos al sur. Entonces nosotros abrimos oficinas en el Caquetá, en San José del Guaviare, en Neiva abrimos oficina, todo para atender sur, y ahorita lo que estamos haciendo básicamente es meternos a toda esa zona. Hace unos pocos días conocimos las primeras sentencias en el Caquetá, donde no habíamos podido entrar por temas de conflicto, allá en ese momento estamos. ¿Cuál es la idea de ahora? Ahora, así como lo hicimos en su momento con el norte del país, que contamos qué fue lo que ocurrió y cómo en el norte del país están restituyendo tierras y sacando a flote lo que pasó allí con las tierras, ahora la siguiente fase de contarle al país es qué fue lo que pasó en el sur
cómo sacaron a la gente, cómo se la quitaron y cómo se hizo justicia allá. En ese camino es el que está ahorita la unidad de restitución. Bueno, muy bien, y Camila, te corresponde el cierre. Quisiera destacar, por supuesto, la articulación fluida y orgánica que debe establecer el Centro de Memoria Histórica con la Comisión para el Esclarecimiento, la Verdad, la Convivencia y con la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese marco hemos ya, digamos, hace varios meses venido, digamos, caminando con ellos en un diálogo de cómo transferir el legado y lo que conoce y lo que ha logrado esclarecer hasta ahora el Centro de Memoria justamente a esas dos instancias que son, digamos, las depositarias surgidas del acuerdo que digamos, a quienes más útil le puede ser justamente el legado del Centro de Memoria, ¿cierto? Allí justamente hace una semana entregamos los 83 informes de los que les hablaba a la Jurisdicción Especial de Paz y a partir de allí hemos continuado, digamos, ese diálogo de cómo transferir la información que ya tiene el centro y cómo esta le es útil, por supuesto, a la Jurisdicción Especial y a la Comisión. Y les ahorra también un camino, si se quiere, de esclarecer, pero también de identificar los vacíos, qué falta por esclarecer. Creo que también ese es un aporte importante. Y el segundo que quisiera resaltar es esta apuesta de la memoria como una aliada para la paz en clave territorial, sobre todo. Y es cómo seguimos fortaleciendo desde el Centro de Memoria esta apuesta de ser plataforma de la voz y las iniciativas de memoria de las víctimas, que estamos convencidos es uno de los aportes y una de las formas y mecanismos a partir de los cuales esa paz territorial en largo plazo y en clave de proceso pues se puede ir construyendo y aportando a la reconstrucción del tejido social. Creo que son esas dos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros, al ministro del Interior, a la directora de la Unidad para las Víctimas, director de la Unidad para la Restitución de Tierras y a Camila del Centro de Construcción de Memoria Histórica. Y a todos ustedes muchas gracias.